El libro de Enoc. Una obra que ha desconcertado a teólogos, historiadores y científicos por siglos. Es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. Desde su redescubrimiento hasta su exclusión de la Biblia canónica, el aura de misterio que lo envuelve no ha hecho más que acrecentarse. Pero, ¿quién fue Enoc? ¿Y por qué este libro ha sido relegado a los márgenes del cristianismo y del judaísmo? ¿Qué misterios son tan apasionantes en sus páginas que, transcurridos muchos siglos de ser escrito, su capacidad para atraer a los estudiosos, científicos, historiadores, teóricos y hasta colocarse en el centro de la cultura popular es tan grande? ¿Podría ser el libro de Enoc la clave para entender ciertas lagunas de nuestra historia? Es cierto que existe un movimiento conspirativo alrededor de este libro cuyo principal objetivo es mantener en las sombras la verdad sobre nuestra humanidad. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de uno de los textos más intrigantes de nuestro planeta. No te vayas de este video porque te sorprenderás. Conozcamos los secretos del libro de Enoc. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Para adentrarnos en tan misterioso texto, debemos comenzar por el principio. ¿Quién fue Enoc? Enoc es un personaje bíblico relativamente poco mencionado que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis. Allí Enoc es descrito como el séptimo patriarca después de Adán, un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, un detalle que ha fascinado a generaciones. Este hombre, en su vida misteriosa, se presenta como un intermediario entre lo divino y lo humano, pero es en el libro de Enoc donde se revela una narrativa mucho más compleja y asombrosa que ha dado lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Veamos ahora la composición y descubrimiento del libro de Enoc. El libro de Enoc, en su forma completa, fue redescubierto en 1773 por el explorador escocés James Bruce, quien trajo copias en etíope de un manuscrito hasta entonces desconocido en Occidente. Sin embargo, fragmentos de la obra fueron encontrados mucho antes en textos judíos apócrifos y más tarde en los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, lo que confirma que era conocido y apreciado en el período del Segundo Templo judío. La obra, sin embargo, se divide en varias secciones que no fueron escritas en una sola época ni por un solo autor, según plantean los expertos. La crítica moderna sugiere que fue compuesto entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, lo que nos da una vasta franja de tiempo en la que este texto pudo haber evolucionado. Esto genera muchísimas interrogantes. Si, según dicen los especialistas, fue escrito durante un período tan extenso de al menos 4 siglos, ¿quién escribió el libro de Enoc? Aunque la obra se atribuye habitualmente a Enoc, es evidente que su autoría es mucho más compleja. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que es un texto pseudoepigráfico, lo que significa que fue escrito por autores desconocidos que usaron el nombre de Enoc para conferirle autoridad. Este uso de la pseudonimia no es raro en la literatura apocalíptica judía, donde otros personajes bíblicos también figuran como autores de escritos que transmiten visiones y revelaciones celestiales. Por lo tanto, si nos basamos en los estudiosos del tema, el libro de Enoc es la conjunción de varios textos escritos por varios autores. Entonces, ¿cómo es en su composición este libro? Pues tiene 5 secciones. El libro de Enoc
Se compone de 5 secciones principales, cada una con temáticas y visiones distintas, que, aunque interconectadas, muestran un desarrollo literario a lo largo de siglos. La primera sección es el Libro de los Vigilantes. Esta sección es la más famosa y describe la caída de los ángeles conocidos como vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y procrearon con mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Estos ángeles caídos revelan a la humanidad secretos divinos como la astrología y la metalurgia, lo que desencadena la corrupción de la humanidad. Este relato guarda similitudes con la breve mención en el Génesis de la Biblia, pero lo expande a una narrativa completa que describe el juicio de los ángeles caídos y su destino final. La segunda sección es el Libro de las Parábolas. Este texto es una visión profética que describe la venida del Mesías, un ser conocido como el Hijo del Hombre, quien establecerá justicia divina en la tierra. Es intrigante que esta sección muestra una imagen de un Salvador mesiánico que más tarde influenciaría el pensamiento cristiano. La tercera sección es el Libro Astronómico, también llamado el Libro de las Luminarias Celestiales. Detalla el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, presentando un sistema cosmológico y astrológico detallado. Esta parte revela el interés de los antiguos por entender los cielos y las estaciones, lo cual es un reflejo de la fascinación del ser humano por los misterios del cosmos. La cuarta sección es el Libro de los Sueños. Esta es una sección apocalíptica que narra una serie de visiones que Enoc tiene sobre la historia del mundo, desde la creación hasta el juicio final. Utilizando simbolismos animales, describe a Israel, sus enemigos y los eventos que llevarán al fin de los tiempos. Y la quinta sección es la Epístola de Enoc. Este es un conjunto de exhortaciones éticas y profecías sobre el destino de los justos y los pecadores. En esta sección, Enoc habla directamente a su familia y a las futuras generaciones, brindando instrucciones sobre cómo vivir en piedad. Seguramente llegados a este punto, muchos se estarán preguntando, ¿por qué el libro de Enoc fue excluido de la Biblia y los decidores canónicos? Pues bien, la exclusión del libro de Enoc de la Biblia canónica ha sido objeto de numerosos debates y teorías. ¿Por qué un texto tan fascinante y profundamente espiritual fue rechazado? Durante los primeros siglos de la era cristiana se desarrollaron múltiples versiones de la Biblia. En el caso del cristianismo primitivo, los líderes de la Iglesia debieron decidir qué textos serían considerados inspirados y cuáles no. Este proceso no fue sencillo ni unificado. El Concilio de la Odisea, en el siglo IV, y más tarde el Concilio de Hipona y el Concilio de Cartago, fueron algunos de los encuentros en los que se discutieron los libros canónicos. Los líderes de la Iglesia, entre ellos figuras prominentes como Atanasio de Alejandría y Agustín de Hipona, optaron por no incluir el libro de Enoc en el canon cristiano, argumentando que no tenía una autoridad apostólica clara, lo que era un criterio fundamental para determinar qué libros debían formar parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, en el judaísmo rabínico, tras la destrucción del Segundo Templo, el libro también cayó en el olvido, quizás porque sus visiones mesiánicas no encajaban con la doctrina oficial. Veamos ahora algunas teorías y opiniones sobre el libro de Enoc. El contenido del libro de Enoc ha dado lugar a una amplia gama de interpretaciones a lo largo de la historia, desde religiosas hasta científicas y conspirativas. Tenemos en primer lugar las interpretaciones religiosas. En la tradición cristiana etíope ortodoxa, el libro de Enoc es considerado canónico y sus visiones son vistas como auténticas revelaciones divinas. Para muchos otros cristianos y judíos, sin embargo, el texto es considerado apócrifo o incluso herético. Por otra parte, desde un punto de vista académico, el libro de Enoc
ofrece una ventana a las creencias religiosas y cosmogónicas del judaísmo del Segundo Templo. Algunos estudiosos sugieren que reflejan las luchas teológicas internas de la época, donde los judíos intentaban reconciliar su monoteísmo con las influencias de culturas extranjeras como la babilónica. Y en tercer lugar, tenemos las teorías conspirativas. En los últimos años, el libro de Enoc ha capturado la imaginación de los teóricos de la conspiración. Muchos afirman que en el libro se describen encuentros antiguos con seres extraterrestres, identificando a los vigilantes como extraterrestres que descendieron a la Tierra en tiempos remotos. Según esta teoría, los ángeles caídos no serían seres celestiales, sino entidades de otros mundos que transmitieron conocimientos avanzados a los seres humanos. Es muy importante señalar que el libro de Enoc, aunque fuera del canon oficial, ha influido profundamente en la cultura y la religión a lo largo de los siglos. Sus relatos de ángeles, gigantes y visiones del juicio final han inspirado a escritores, artistas y teólogos. En la literatura moderna, autores como H.P. Lovecraft y Jorge Luis Borges han encontrado en este texto una fuente de inspiración para sus propias exploraciones sobre lo desconocido. Pero se hace imprescindible, insoslayable, analizar con detenimiento las teorías de que las narraciones del libro de Enoc, especialmente la sección que aborda a los vigilantes y los nefilim, por ejemplo, hayan sido relatos sobre contactos alienígenas, algo que ha despertado la fascinación mundial en los últimos años. ¿Podría ser esto real? El libro de Enoc es uno de los textos apócrifos más fascinantes y enigmáticos, descrito como un testimonio de eventos sobrenaturales y cósmicos que perfectamente podrían interpretarse como contactos extraterrestres. Su narrativa, que incluye a los vigilantes y su interacción con los seres humanos, ha dado pie a teorías que sugieren que estas entidades eran en realidad seres de otros mundos. Analicemos esta posibilidad considerando aspectos científicos, históricos y culturales, además de cuestionar la narrativa oficial sobre nuestro pasado. La Tierra tiene aproximadamente 4.54 mil millones de años, un lapso tan vasto que permite considerar la posibilidad de múltiples etapas de desarrollo, incluso civilizaciones muy avanzadas que podrían haberse originado o haber sido influenciadas por entidades externas. La geología nos enseña que los procesos naturales como la tectónica de placas, la erosión, el vulcanismo y los cataclismos han transformado el planeta innumerables veces. Es plausible que cualquier evidencia física de eventos ocurridos hace cientos de miles o millones de años hayan sido destruida o enterrada. Tengamos en cuenta algunos puntos clave, como la desintegración material. Incluso los materiales más duraderos, como el metal, se descomponen en el transcurso de millones de años. Por otro lado, la escritura tiene menos de 6.000 años, un pequeño instante comparado con la historia terrestre, dejando un enorme vacío en el conocimiento previo. Además, lugares como Yonaguni en Japón o estructuras en el Golfo de Kamchat sugieren que civilizaciones antiguas pudieron ser tragadas por los océanos. Si tales eventos descritos en el libro de Enoc ocurrieron hace decenas de miles de años, es posible que las evidencias arqueológicas hayan desaparecido. La paleontología se enfoca en el estudio de especies biológicas, mientras que disciplinas como la arqueología y la astrofísica podrían estar en mejor posición para investigar interacciones con inteligencias no terrestres. Sin embargo, el sesgo académico puede haber limitado la interpretación de descubrimientos como artefactos fuera de contexto o petroglifos que describen figuras celestiales. El libro de Enoc describe a los vigilantes como hijos de Dios que descienden a la tierra, enseñan conocimientos avanzados a los humanos y engendran una descendencia híbrida conocida como los nefilim. El texto detalla cómo los vigilantes
enseñaron metalurgia, astronomía, alquimia, entre otras ciencias. Esto ha llevado a teorías que sugieren que los humanos pudieron haber recibido conocimiento tecnológico y cultural de una fuente externa, dada la improbabilidad de que tribus primitivas adquirieran estas habilidades de manera independiente en un período tan corto. Civilizaciones como los sumerios, egipcios, mayas y aztecas tienen relatos similares sobre dioses que descendieron del cielo y ofrecieron conocimiento. Esto sugiere un patrón global que podría respaldar la teoría de contactos extraterrestres. Ahora bien, si todo esto fuera real y no simples teorías, ¿por qué el silencio global? ¿Por qué ocultar esta verdad? Pues en primer lugar, por control social y religioso. Aceptar que entidades externas han influido en nuestra historia desestabilizaría los sistemas religiosos y políticos basados en narrativas antropocéntricas. Si las religiones y gobiernos han controlado a las masas a través de dogmas que colocan al humano en el centro del universo, el reconocimiento de inteligencia extraterrestre cambiaría radicalmente esa percepción. En segundo lugar, tenemos las consecuencias tecnológicas. Revelar contactos antiguos podría implicar la existencia de tecnologías avanzadas que las élites desean mantener exclusivas. Esto se alinea con teorías sobre retroingeniería de naves alienígenas, como lo planteado en el caso de Roswell. En tercer lugar, evitar el caos. Un descubrimiento de esta magnitud podría provocar pánico, colapsos económicos y conflictos entre naciones por el acceso al conocimiento. Visto esto, involucrémonos en un pequeño cuestionamiento de la historia oficial. La historia convencional está llena de lagunas y contradicciones que abren la puerta a hipótesis alternativas. Tenemos el caso de los artefactos fuera de contexto, UPARTs, objetos como la batería de Bagdad o las esferas metálicas de Klerksdorp desafían explicaciones convencionales. Por otro lado, las desapariciones masivas. Civilizaciones como la Atlántida podrían ser ejemplos de culturas destruidas por eventos catastróficos o por entidades superiores. Y por supuesto, tenemos que incluir las anomalías genéticas. Las diferencias abruptas en la evolución humana, como el salto cognitivo del Homo erectus al Homo sapiens, podrían ser indicios de intervenciones externas. Entonces, ¿existen posibilidades de que todo lo relatado en el misterioso libro de Enoc sea real? Si consideramos estas teorías con una mente abierta, surgen escenarios intrigantes como la intervención genética. Los vigilantes podrían haber alterado genéticamente a los humanos para acelerar su evolución. Existen enigmáticas evidencias en nuestro ADN. El ADN humano contiene secuencias llamadas junk-DNA, ADN basura, en español, cuyo propósito sigue siendo un misterio. ¿Podría este ser un legado de contactos extraterrestres? ¿Y qué decir de la astronomía y señales de civilizaciones? La reciente búsqueda de exoplanetas habitables y la detección de señales inexplicables como FRBs podrían ser una continuación de los eventos narrados en textos antiguos. El libro de Enoc plantea preguntas muy inquietantes sobre los orígenes de la humanidad y su relación con fuerzas externas. Aunque carecemos de pruebas concluyentes que exige la academia, las lagunas en la historia, las posibilidades científicas y las similitudes entre relatos antiguos invitan a una revisión crítica de lo que sabemos sobre nuestro pasado. Ignorar estas posibilidades por prejuicios científicos o intereses políticos es cerrar la puerta a uno de los misterios más grandes de nuestra existencia. ¿Es posible que seamos el resultado de un contacto cósmico que aún no comprendemos? Te invito a leer el libro de Enoc. Para ello, googlea
y lo encontrarás en varias bibliotecas en formato PDF completamente gratis. No obstante, debes buscar ediciones confiables, con introducciones quizás académicas o anotaciones. El texto ha pasado por múltiples traducciones y versiones, y algunas interpretaciones pueden diferir significativamente. Por cierto, aunque el libro de Enoc fue rechazado del canon de la Biblia, sí está incluido en la Biblia de Iglesias Ortodoxas Etíopes, donde el texto es considerado canónico. También puedes encontrarlo en bibliotecas religiosas especializadas, donde hallarás copias físicas. Léelo profundamente y saca tus conclusiones, siempre con mente abierta, pues el libro de Enoc sigue siendo un gran enigma. Su contenido, cargado de simbolismo y revelaciones sobre la humanidad, los cielos y los seres angélicos, ha mantenido viva la curiosidad y el debate durante milenios. Aunque no se incluye en el canon bíblico, su influencia es innegable, tanto en las antiguas tradiciones religiosas como en las modernas teorías sobre la existencia de mundos y seres más allá de lo que entendemos. Este misterioso texto continúa desafiando nuestra comprensión del pasado y su legado se extiende a través de los tiempos, envolviéndose en una capa de intriga que nunca parece disiparse. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.